Historia de la Iglesia, parte 9. Esta era la condición en que entonces se encontraba la Iglesia. Los ministros se habían opuesto a la predicación del tercer ángel desde la Asociación General, porque se había corrompido atacando y restringiendo la obra de Dios. Por otro lado, se habían levantado otros ministros que no estaban de acuerdo con ese autoritarismo y dictadura y habían caído en el otro extremo, declarando que la organización era un fracaso y que la Iglesia era Babilonia. Escribió la mensajera de Dios. Testimonios para los ministros, página 53. Los que llevan este mensaje de error denunciando a la Iglesia como Babilonia descuidan la obra que Dios les ha designado. Están en contra de la organización y en contra del sencillo mandato de Dios pronunciado por Malaquías de traer todos los diezmos a la tesorería de la casa del Señor, e imaginan que ellos tienen una obra que hacer, a saber, amonestar a quienes Dios ha escogido para hacer progresar su mensaje de verdad. Estos hombres habían llegado a pensar que como la Iglesia había entrado en un estado de apostasía y sus dirigentes se habían vuelto dictatoriales, la organización había caído y que ya no era necesario entonces tener que participar económicamente con la Iglesia. Y la mensajera del Señor entonces tuvo que aclarar estas cosas. En primer lugar, aclaró el asunto de la organización con las siguientes palabras. Hace aproximadamente 40 años que se realizó la organización entre nuestro pueblo. Yo fui una de las personas que tuvieron que ver con su establecimiento desde el comienzo. Conozco las dificultades que hubo que afrontar, los males que había que corregir, y he vigilado la influencia de la organización con respecto al crecimiento de la causa. En la primera etapa de la obra, Dios nos dio conocimiento especial sobre este punto, y esta luz junto con las lecciones que la experiencia nos ha enseñado debe ser motivo de cuidadosa consideración. Testimonio para ministros, página 24. Con estas palabras, la mensajera del Señor estaba declarando que ella era autoridad en materia de organización porque ella estuvo desde el principio. De manera que si alguien quiere hablar acerca de organización, tendrá que hacerlo sometido bajo los escritos de la mensajera del Señor. Para eso estamos utilizando precisamente todos sus testimonios y escritos con la finalidad de poder demostrar qué cosa es en realidad la organización y cómo funciona dentro de nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por el mismo hecho que la mensajera del Señor había estado desde el inicio de la organización, escribió que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. Esta nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, de manera que sabemos que Dios nos ha contestado para erigir esta estructura. Ha sido edificada por su dirección en base a mucho sacrificio y conflicto. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar destruirla, porque entonces introduciréis una condición que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fijada. A la orden de Dios avanzad, hemos avanzado. Cuando las dificultades que debían superarse hacían el progreso aparentemente imposible, sabemos cuánto ha costado poner por obra los planes de Dios en lo pasado, los planes que han hecho de nosotros el pueblo que somos. Sea pues cada uno de nosotros excesivamente cuidadoso para no confundir las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado para nuestra prosperidad y éxito en el avance de su causa. Testimonios para ministros 28. Sin embargo, es necesario conocer el propósito de la organización. De lo contrario, se la podría utilizar para los fines egoístas de algunos individuos. Como hemos visto, ya la mensajera del Señor había reclamado que en una ocasión la organización entera, a través de su sistema de la Asociación General, había cometido errores, había llegado a seguir sus propias inclinaciones, y los dirigentes que estaban dentro de esta organización la habían corrompido. La organización en sí es todo el pueblo del Señor. Todo su sistema, todas sus instituciones, todo está contado dentro de la organización. Desde colegios, universidades, hospitales, clínicas, todo está totalmente contado dentro de la organización. Y dentro de esta organización, los dirigentes cumplen también una parte, una tarea. Los pastores, los administrativos dentro de la iglesia, no son ellos la organización. Ellos también son parte de la organización. Una mala idea que se ha tenido a través de todos los tiempos es pensar que la organización está compuesta de los dirigentes y que no está compuesta de los miembros. Esto es un error.
Toda la iglesia es el cuerpo. El apóstol Pablo dice claramente en su carta a los Corintios, en el capítulo 12, en su primera carta, que toda la iglesia es el cuerpo organizado. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El apóstol Pablo con estas palabras estaba declarando que todos conformamos el cuerpo de Cristo. Y la cabeza de toda la iglesia es Cristo. A diferencia de las falsas iglesias, en la iglesia verdadera, la cabeza es Cristo, mientras que en las falsas iglesias son sus dirigentes. En ninguna parte de las escrituras se nos enseña que la cabeza sean los dirigentes. Ellos mismos están sometidos a Dios. Por tanto, toda la iglesia, que deriva del término eclesía, incluye tanto a los miembros laicos como también a los dirigentes del pueblo. Y por lo tanto todos son parte del cuerpo de Cristo. Unos son los ojos, otros son las orejas, otros son la boca, otro es el dedo, la mano, etc. Y cada uno de ellos está unido por una sola verdad. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo dice que todos estamos unidos por la fe, por la creencia. Romanos 10, 17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, todos como cristianos dentro de la iglesia estamos unidos por la verdad de Dios, y esto es lo que nos mantiene juntos. Al igual que en los días de Moisés, la organización dentro del Nuevo Testamento, llevada a cabo por los apóstoles, solo tenía un propósito. El apóstol Pablo dice que era el de instruir a la gente dentro de la iglesia para que éstos pudieran a su vez instruir a la gente que todavía no conocía el Evangelio. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que entonces la organización cristiana se vino a la existencia con un solo propósito, el de tener que evangelizar. La organización no tiene otro fin. La iglesia de Cristo, dice la mensajera del Señor, sobre la tierra fue organizada con propósitos misioneros, y el Señor desea ver a la iglesia entera ideando formas y medios por los cuales los encumbrados y los humildes, los ricos y los pobres puedan escuchar el mensaje de verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 29. Por lo tanto, la organización solamente tiene el propósito de llevar el Evangelio al mundo entero. Y dentro de esta, cada miembro ha sido llamado para poder tener que evangelizar. No se puede prohibir a nadie dentro de la organización tener que evangelizar. Cuando los dirigentes habían entrado en corrupción en la asociación general, estos querían ahora tomar el mando de la iglesia. Olvidaban que el cuerpo organizado de la iglesia marcha todo en conjunto y que un miembro está unido a otro miembro y una iglesia está unida a otra iglesia, y que todos deben recibir consejo los unos de los otros. Escribió la mensajera del Señor: entre los miembros del pueblo de Dios hay algunos que han tenido una dilatada experiencia en su obra, hombres que no se han apartado de la fe. Deben ser respetados y su juicio debe ser honrado por los más jóvenes o menos experimentados, aunque estén ocupando cargos de responsabilidad. Testimonios para Ministros 497. De manera que entonces la mensajera del Señor decía que dentro de la iglesia habían miembros laicos que habían tenido una experiencia desde el principio de la obra o que eran los más antiguos, y que aún los ministros, los pastores, deben sujetarse al consejo de ellos.
El espíritu que nos impulsa a separarnos de nuestros colaboradores, el espíritu de desorganización, está en el mismo aire que respiramos. Algunos consideran peligroso todo esfuerzo realizado para poner orden como si fuera restricción de su libertad personal y por lo tanto temible como el papado. Testimonios para Ministros 488. Con estas palabras la mensajera de Dios había declarado a los ministros y a los pastores que era necesario que tuvieran que seguir las instrucciones también de sus colaboradores, de hermanos que han estado en la obra por años y que conocen el mensaje del Señor, de aquellos que también son estudiosos y conocedores de la palabra. Estos sirven como consejeros dentro de la iglesia. Y cuando los ministros no quieren someterse, entonces insultan a la iglesia como que fuese el mismo sistema del papado. Por lo tanto, con estas palabras se nos dice que todos debemos trabajar unidos dentro de la iglesia. Todos debemos estar sometidos al gran yo soy, al escrito está de su palabra. Los ministros de la iglesia también pueden equivocarse y querer llevar las cosas al extremo y hacer pensar que la organización lo es todo en el nombre de decir que ellos son los dirigentes y ellos son la organización. La mensajera del Señor escribió por eso en Consejos sobre la Escuela Sabática, página 172. El mal no resultará de la organización, sino de hacer que la organización lo absorba todo, reduciendo algo de poca monta la piedad vital. Cuando la forma y la maquinaria toman la preeminencia y se efectúa un trabajo laborioso para mantener en marcha la obra, que debe ser hecha con sencillez, resultará el mal y se realizará poco en proporción con el esfuerzo empleado. El objeto de la organización es precisamente lo opuesto a este, y si nos desorganizáramos ello equivaldría a derribar lo que se ha edificado. De manera que entonces, cuando los dirigentes quieren tomar el mando a la fuerza y quieren ponerle en la estampa de la organización, la mensajera del Señor dice que esto más bien es desorganizarse. La mensajera del Señor continuó todavía escribiendo: creemos plenamente en la organización de la iglesia, pero esta no tiene por fin prescribir la manera exacta en la cual debemos trabajar, porque no todas las mentes han de ser alcanzadas por los mismos métodos. No debe permitirse cosa alguna que separe al siervo de Dios de sus semejantes. El creyente individual ha de trabajar para el pecador individual. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 404. ¿A qué se refería con todo esto la mensajera del Señor? ¿Qué estaba pasando entonces a través del sistema de organización? Algunos de nuestros hermanos, escribió ella, dirigentes, se inclinan a manifestar el espíritu que manifestó el apóstol Juan cuando dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. La organización y la disciplina son esenciales, pero ahora hay gran peligro de apartarse de la sencillez del Evangelio de Cristo. Lo que necesitamos es depender menos de las meras formas y ceremonias y mucho más del poder de la verdadera piedad. Si su vida y carácter son ejemplares, trabajen todos los que quieran, cualquiera que sea su capacidad. Aunque no se conformen exactamente a vuestros métodos, no debéis decir ni una sola palabra para condenarlos o desalentarlos. Cuando los fariseos deseaban que Jesús hiciese callar a los niños que estaban cantando sus alabanzas, el Salvador dijo: si estos callaren, las piedras mismas hablarán. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 162. Así es como la mensajera del Señor había llamado la atención de aquellos dirigentes que se estaban oponiendo a que se predique el mensaje del tercer ángel por parte de los miembros laicos. Querían ellos decirles exactamente cómo debían de predicar, querían que ellos siguieran sus propios métodos, pero estaban equivocados. La mensajera del Señor los había reprochado con estas palabras. A veces alguien a quien se ha conferido responsabilidad como dirigente concibe la idea de que está en un puesto de suprema autoridad y que todos sus hermanos antes de avanzar deben ir primeramente a pedirle permiso para hacer todo lo que creen que se debe hacer. Nadie debe trazar pautas y reglamentos humanos para gobernar arbitrariamente a sus colaboradores, que tienen una experiencia viva en la verdad. Dios invita a los que han ejercido indebida autoridad que aparten de sus obreros su mano dominadora. Testimonios para Ministros, página 491 y 492. Más aún todavía declaró la mensajera del Señor: alza tus ojos, 169. Si alguna vez hubo un tiempo en la historia de los adventistas cuando deberían levantarse y brillar, ese tiempo es ahora. A ninguna voz se le debiera impedir proclamar el mensaje del tercer ángel. Que nadie, por temor de perder prestigio en el mundo, oscurezca un solo rayo de luz que proviene de la fuente de toda luz. Así la mensajera del Señor equilibraba el sistema de organización para que nadie pueda abusar dentro de ella.